Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tu Candidato 2021. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y hoy damos inicio a este primer programa en el que vamos a entrevistar a candidatos al Congreso y a la Presidencia. Y para conducir este programa me va a acompañar Gustavo Nakamura, a quien también tenemos con nosotros de manera virtual, pero también listo para empezar. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, José Ignacio, qué gusto compartir contigo este espacio que parecía un sueño, hoy se hace realidad. La virtualidad nos ha tocado estar de esta manera, ¿no? Uno tiene que estar en cabina y otro en casa, porque por el tema de los contagios y lo que está viendo, pero la verdad que es un gustazo que la Asociación por Contribuyentes y el Centro de Innovación de Políticas Públicas que dirijo juntos podamos unir esta iniciativa por el bien de nuestro país y escoger bien a nuestros candidatos, ¿no? Escogerlos, conocerlos, darles esta vitrina importante. La verdad que un gustazo y me alegra que se te asienta muy bien el lugar donde estás ahí en este momento. Gracias, Gustavo. Y efectivamente esto es un esfuerzo de la Asociación de Contribuyentes del Perú, del Centro de Innovación en Políticas Públicas y también de la Fundación Naumann, la Fundación Friedrich Naumann, que es uno de los auspiciadores, colaboradores de este espacio que vamos a tener semanalmente todos los sábados a esta misma hora. Y por eso tenemos hoy día con nosotros en este primer programa a Jörg Denner, director y líder de la sede en Lima y para los países andinos de la Fundación Naumann, y a quien le damos el pase para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Jörg, por estar con nosotros. Muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias a Gustavo. Es siempre un honor trabajar con ustedes. Y la Fundación Naumann trabaja acá en Perú con los países andinos. Manejamos 6 países: Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Trabajamos en todos estos países en los temas clásicos que son libertad y democracia, derechos humanos y Estado de Derecho y claramente una economía de mercado. Y especialmente en Perú trabajamos en los temas Smart Cities, educación y también Estado de Derecho y derechos humanos y claramente con la economía. Eso es en breve en donde trabajamos. Jörg, antes de ya empezar con el primer debate de este programa y arrancar con los invitados, ¿cómo ves tú la situación en el Perú? Tú ya tienes ya 2 años en este país trabajando con nosotros. En este momento, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu opinión al respecto de la coyuntura? Mira, nosotros decidimos abrir la oficina en Perú porque Perú tenía los datos económicos muy buenos en estos 6 países juntos con Chile, pero con la pandemia tenemos una situación grave y Perú tiene la tasa más alta de muertos de COVID y también tiene una caída, una recesión de economía más grave y grande en todo el mundo. Entonces estamos en una situación muy difícil y también con la información que recibimos ahora del gobierno también estamos en una situación que es muy difícil porque casi cada día recibimos otra información cuando llega la vacuna y en qué cantidad. También la gente está perdiendo la confianza en este momento. De acuerdo, y por eso es muy importante retomar y abordar el tema de las elecciones de abril del 2021 con mucha intensidad, digamos, y con mucha profundidad también, dándole a la gente, a la población que van a ver y escuchar este programa, la opción de conocer a los candidatos que van a postular en estas elecciones. Gustavo, ¿tú cómo ves la situación del país en este momento? Sí, yo coincido con Jörg, la situación ha sido nada fácil. Hoy por hoy vivimos una situación complicada. La pandemia ha develado las grandes brechas que tiene el país.
y estamos seriamente amenazados con temas populistas, ¿no? Eso hay que decirlo. Mucha demagogia se está viendo en los políticos, no en todos, pero en su gran mayoría, lamentablemente. Creo que el país no puede retroceder y creo que ahora toca unirnos, los que pensamos de esta forma, los que queremos el Perú realmente, y avanzar, ¿no? Y avanzar, porque no es nada fácil lo que estamos viviendo, y la verdad que también aprovecho yo a agradecerte por la confianza que has tenido con nosotros, con las dos instituciones, para apostar por esta iniciativa, ¿no? Y abrir la cancha a todos, como digo, José Ignacio, en este momento creo que hay que escuchar, hay que conocer a los candidatos, pero también recordar nuestra historia de dónde hemos salido, a dónde hemos llegado y qué queremos como país, ¿no? Eso es importantísimo, creo yo. De acuerdo. Y bueno, a partir de ahora, junto con todas las personas que nos van a seguir y van a estar junto a nosotros en este programa, vamos a poder entrevistar no solamente a candidatos y candidatas al Congreso, sino también, ojalá, esperamos, ya hemos pasado invitaciones, a candidatos a la presidencia. Este programa va a ser semanal, así que ustedes van a poder ser parte de Tu Candidato 2021 y comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales para decirnos, por ejemplo, qué candidatos están postulando por sus regiones, contarnos cómo van las elecciones en sus regiones, y nosotros lo tendremos en cuenta para poder invitar a sus candidatos a este programa. Este programa se va a transmitir además también, gracias al esfuerzo de la Red de Comunicación Regional, a varias regiones del país, a muchas radios locales, así que vamos a estar en contacto con todo el Perú. Y bueno, sin más, después de esta introducción, creo que sería bueno, Gustavo, ya empezar con nuestros primeros invitados, ¿sí? Por supuesto, vamos a los invitados, pero si te parece vamos a una pausa para poder ya invitarlos y que entren de lleno a estos primeros dos invitados que han tenido la valentía de estar con nosotros. Excelente. Volvemos en unos segundos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Hola nuevamente, ya regresamos a este programa Tu Candidato 2021, en el que vamos a conversar con ciudadanos, con peruanos que quieren hacer política, quieren postular al Congreso, a la presidencia. Conduce este programa José Ignacio Beteta, que soy yo, y Gustavo Nakamura, que también nos acompaña virtualmente. A partir de este sábado, todos los sábados vamos a tener diálogos y debates con candidatos tanto al Congreso como a la presidencia. Así que toca hoy día tener a nuestros primeros invitados, a los invitados inaugurales de este programa. Uno es candidato por el partido Avanza País, Alejandro Cabero, que va con el número 14, abogado él. Y nuestro otro invitado del día de hoy es Vlado Castañeda, que va con el número 30 por el Partido Morado. Bienvenidos Alejandro y Vlado, ¿cómo están? Gracias, José Ignacio, por la invitación. Igual, José Ignacio. Gracias también a Gustavo y acá, a disposición para las consultas, preguntas, inquietudes que tengan. Un gusto tenerlos con nosotros. Gustavo, ¿qué esperamos nosotros de este diálogo con Vlado y Alejandro? No, muchísimas gracias a ambos por darse el tiempo. Gracias. Son los primeros, los valientes primeros, como siempre digo, que han dado el salto para conversar con nosotros, ¿no? Bueno, tanto José Ignacio como yo. José Ignacio representa a la Asociación por Contribuyentes y yo al Centro de Innovación de Políticas Públicas, pero estamos buscando gente como ustedes que nos exprese sus ideas. Tenemos varias preguntas que hacerles, pero lo que espero de este diálogo, como le decía José Ignacio, es diálogo, transparencia, conversar sobre un debate de ideas, porque creo que todos los cuatro que estamos acá somos gente que hemos estudiado, somos pensantes y queremos una política seria, ¿no? Y eso buscamos, realmente creo que construyamos un mejor país, eso es lo que estamos buscando, definitivamente. Así que José Ignacio, tú tienes la conducción, yo de acá te sigo. Excelente, yo voy a plantear el problema y el tema de fondo, y Gustavo, luego que ustedes hagan sus presentaciones, probablemente les haga una pregunta o un comentario extra. El primer tema para ambos, y vamos a empezar con Alejandro, es, bueno, ¿cómo reactivamos la economía? Aquí en otras palabras es cómo volvemos a darle oportunidades concretas a la gente para que pueda recuperarse después de este ya un año entero de haber tenido una situación económica muy difícil. Tenemos 2 minutos para cada uno y luego unos comentarios. Muchas gracias, José Ignacio. Sí, mira, yo creo que ahorita lo más importante es superar la pandemia. Para eso vamos seguramente a conversar más adelante sobre los problemas de gestión que existen hoy día en el Estado. Pero la economía es básicamente
un sistema de confianza, ¿no? Cuando a uno le dan un billete de 10 soles, ese billete no vale por el papel que tiene, sino porque hay un sistema de confianza que alguien más le acepta que eso vale 10. En este momento lo que necesitamos en el país es recuperar la confianza para reactivar la inversión pública, la inversión privada, sobre todo, que es la que más trabajo genera, recuperar el empleo que hemos perdido. Todavía alrededor de 1 millón de personas no han recuperado su trabajo. Creo que es fundamental recuperar eso, crear más empleo para quienes todavía no lo tienen o no lo han podido tener. Y lo otro que tenemos que hacer es reactivar la inversión privada destrabando los grandes proyectos de inversión. Hernando de Soto ha hecho un cálculo que si nosotros destrabásemos los proyectos que ya están listos en materia de extracción petrolífera, minerales, etcétera, podemos inyectar en la economía hasta 37.000 millones de dólares si reactivamos solo los proyectos que ya están listos para ser puestos en marcha, ¿no? Y eso podría generar alrededor de 150.000 empleos para los jóvenes y para los peruanos en general. Entonces, tenemos que reactivar con fuerza la inversión, tenemos que apostar por el sector privado, tenemos que apostar con fuerza por generar confianza, por resolver la pandemia, para recuperar esa confianza. Solamente como paréntesis, yo en Avanza País he sido muy claro, y Hernando también, en oponernos a esta idea de una asamblea constituyente, ¿no? Cuando tú estás en medio de una tremenda crisis económica, una severísima crisis sanitaria, donde la gente no sabe si se va a morir, si se va a enfermar, si va a perder su empleo, el nivel de incertidumbre que genera eso es muy peligroso precisamente para la economía, ¿no? Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que dar a la gente sobre todo certeza de cuál es el rumbo que vamos a tener los próximos 5 años, ¿no? Excelente, Vlado. Sí, bueno, en el caso del Partido Morado, este es un eje importante, está en nuestro plan de gobierno y se enfoca desde el punto de vista económico general en 5 aspectos. 1, la estabilidad económica. 2, la eficacia y eficiencia en la inversión regional y local, que se apuntale con la nacional. 3, el tema de promover la inversión privada, nacional y extranjera. 4, que es importante, la racionalización del gasto en todos los niveles y aumentar esa lógica de capacidad de gasto público. Imagínate que en el presupuesto público del año 2020 se han dejado de gastar más de 20.000 millones de soles. Entonces, más allá de ponerle más carga, que entiendo por dónde va la lógica de Alejandro, que la lógica está en que nosotros seamos más eficaces y más eficientes. Y lo 5 está asociado a mejorar la institucionalidad de los elementos que mueven y trabajan en la economía desde el Estado. Ahí tenemos el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, el tema de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, y el tema de la SUNAT, para tener una tributación más justa. Pero esos son medidas, como diríamos, de todo el gobierno, de lo que está proponiendo Julio Guzmán como jefe del plan de gobierno, porque es el único presidente que es jefe del plan de gobierno. Los otros candidatos presidenciales están poniendo a otras personas para que dirijan el plan de gobierno. Y lo que suelen, luego esas personas no están en el Estado, no están en los gabinetes. Acá no, acá en el Partido Morado es el candidato presidencial quien es el jefe del plan de gobierno. Pero hay que hacer medidas de corto plazo. Guzmán ya propuso medidas de corto plazo, las ha publicado recientemente a la luz de esta segunda ola. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Empleo temporal, rápidamente. Reactivación, ahí a mejorar las cosas que tú sabes y ustedes saben que con los servicios de exclusividad que tiene el Estado puede generar que una rápida reactivación. El agro, la agricultura, el seguro, la facilitación, la promoción de la tecnología, aumentar la competitividad del agro. Yo estoy ahorita en La Libertad, porque soy de Guadalupe, de la provincia de Pacalmayo, la zona arrocera más importante del norte del país. Y se ve, no han tenido acceso a agua. ¿Qué pasa eso? Redunda directamente en los ingresos que van a tener hacia el futuro. Entonces tiene que haber una promoción de esa masa crítica. Pero no nos olvidemos también de Reactiva Perú, el famoso Reactiva Perú, que ha reactivado, sí, seguro, pero no ha llegado a las medianas y pequeñas empresas pequeñísimas. ¿Por qué? Porque había un tope por las ventas anuales. La lógica es flexibilizar ese tope para que los pequeños negocios, los emprendedores tengan facilidad de acceso, de acuerdo a sus ventas anuales, sí,
pero que no le pongamos un tope, porque si no se queda una masa crítica importante, la más vulnerable, sin acceso a recursos para dinamizar sus negocios. Ya, vamos a dejarlo ahí, está perfecto. Gustavo. Sí, yo quería un comentario para ambos o una pregunta, ¿no? Por un lado, acabas de decir el tema de las pymes. Si bien Alejandro ha dicho las cosas más para las grandes empresas, pero también seguramente debes tener algunas propuestas o el plan de Avanza País, y tú como también futuro, si es que sales elegido, congresista, tengas a bien que me digas qué han pensado para las pequeñas empresas. Ese es para ti, Alejandro. Y en el caso de Vlado, es interesante lo que planteas a nivel regional, lo que estás planteando como el tema de la institucionalidad. En el caso de tu persona, no hablemos solamente del partido, de tu persona, ¿estarías de acuerdo en este momento con un tema del tema constitucional? Porque es un tema bien trillado, se ha escuchado mucho, pero algunos están a favor, otros con cambios a medias, otros que sí hay, que tiene que haber una asamblea constituyente. ¿Cuál es tu postura sobre eso? Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Gustavo. Mira, el segundo gran pilar del programa de Hernando Soto es la informalidad, resolver el problema de la informalidad, que es un problema que venimos arrastrando por décadas en el Perú. Y la informalidad no significa otra cosa que tener dos países paralelos, tener un país donde el 70% de la gente respeta un derecho que no emana del Estado y no tiene las mismas oportunidades que todo el resto para participar en igualdad de condiciones de la economía de mercado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que el día de hoy son la gran mayoría de empresas y el 60% de los peruanos trabajan en unidades productivas de menos de 5 personas. Entonces, es fundamental que para nosotros tener una propuesta, de largo plazo, tenemos que resolver el problema de la informalidad. Y la razón por la que tenemos estos dos países paralelos es porque ser formal en el Perú es muy costoso. El derecho que se emite para el 30% de la población es muy caro de cumplir para el resto del 70% de la gente. Eso tiene que ver con costos de la tramitología, tiempo, dinero, regulación mal pensada, regulación además que no va acorde con la realidad. Y eso tiene un problema más profundo todavía que subyace en el aparato público mismo. En el Estado peruano funciona como una suerte de archipiélago. El Estado peruano no colecta, procesa y comparte información. Entonces, no solamente las propias instituciones, sino entre las mismas instituciones públicas se comparte poquísima información. Por lo tanto, la calidad de las decisiones públicas que se toman son pésimas, son de muy mala calidad y por tanto al estar absolutamente desasociadas de la realidad, las hacen muy costosas para la gente. Seguramente más adelante vamos a conversar sobre la cuarentena, que para mí es una decisión de política pública pensada sin tomar en cuenta la data que te muestra la realidad peruana, ¿no? Y lo mismo ocurre en todo sector, lo mismo ocurre en la salud, lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas empresas, lo mismo ocurre con el régimen tributario, con el régimen laboral, ¿no? En el Perú existe un profundo incentivo al enanismo empresarial, crecer es muy caro, es muy difícil, ¿no? Necesitamos romper los tabúes de conversar en una verdadera reforma tributaria, en una verdadera reforma laboral, porque sin eso no vamos a poder finalmente darle las herramientas a las pequeñas y medianas empresas para crecer y ser más productivas en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, y resolver el problema de la informalidad. Entonces, por ahí va en la idea del programa de Avanza País, ¿no? Simplificarle la vida a la gente y darles acceso a las mismas condiciones y oportunidades de una economía de mercado igual para todos, ¿no? Gracias. Vlado, te escuchamos. Sí, sobre la pregunta que me hacías de los aspectos ligados a la reforma constitucional, lo partido y nuestro líder Julio Guzmán ya hace ya varias semanas ha planteado es que en los dos primeros años de gobierno, se genere un debate sobre nuestra Constitución. Un debate intenso donde participen todos los actores, todas las fuerzas vivas. Por cierto, los jóvenes, que ahora tienen un rol importante, esta generación del Bicentenario, también connotados profesionales, de diferentes intereses, para poder discutir, debatir, si necesitamos o no un nuevo. Después de esos 2 años decidamos juntos como sociedad, como se debe hacer una constitución, no una medida populista, ya voy a cambiar la constitución la próxima semana, como si fuera documento. Esto exige un contrato social, hay que ser prudentes, porque hay partidos políticos que solamente por campaña lo están produciendo un mensaje inadecuado para la población. Pareciera que cambiar la constitución debe ser así.
Lo prudente es debatir, analizar, y después de 2 años, es lo que propone Julio Guzmán, podamos definir si es necesario hacer un referéndum constitucional o no. Hay temas que sí hay que reformar en la Constitución. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, y yo, por mi experiencia de haber sido asesor de gestión política y estratégica en el Ministerio de Salud, siempre he escuchado el tema de la doble percepción. A veces un profesional, un psiquiatra que trabaja para el MINSA, no puede ir a trabajar a salud. O viceversa. Un anestesiólogo, que faltan un montón. O ahora, un intensivista, no puede estar en 2 entidades públicas. ¿Por qué? Por la doble percepción. ¿Y dónde está eso? En la Constitución. O sea, ¿hay cosas que reformar en la Constitución? Yo creo que sí. Pero si vamos a cambiar temas estructurales, como nuestra apuesta por una economía de mercado, hay que debatir. Eso no puede ser así que, como dice la señora Verónica Mendoza, ya. Para eso no puede ser. Tenemos que hacer un amplio debate. Y en esa línea todos tenemos que estar juntos. Esto ya es más allá de las tiendas políticas. Esto es pensar en nuestro país. Y creo que esa es la parte de responsabilidad que siempre ha tenido el partido, y lo ha demostrado en la bancada 1.0. Y la bancada 2.0 va a seguir en esa misma línea. Seriedad, decencia y una política diferente. De acuerdo, hay un tema que los dos han mantenido, y creo que es bueno resaltarlo, y es que finalmente la inversión privada, la generación de estabilidad económica, la preocupación por las MIPYMES, por la informalidad, acá hay puntos de encuentro. Creo que eso no se puede perder de vista, porque definitivamente es una base sobre la cual hay que construir, ¿no? Y acá estamos todos de acuerdo y me parece muy valioso. Ahora, vamos al segundo tema y vamos a ser un poquito más dinámico, porque la primera parte estaba un poco más amplia, más holgada, pero sí voy a ser más fastidioso con los tiempos. Para poder desarrollarnos económicamente y tener esa estabilidad de la que tanto nos hablan y seguramente con buenas intenciones ustedes, lamentablemente la primera seguridad va a ser estar vacunados, sentirnos seguros en cuanto a salud. Y lamentablemente hemos visto que no solamente este gobierno, porque es un gobierno de transición, también el gobierno anterior y en general el Estado y su estructura de gestión de la salud no ha sido capaz de responder rápido a esta situación. Nadie va a estar seguro, número uno. Y número dos, el Estado, como decía Alejandro, va a tener muchas más excusas para poder cuarentenas si es que no terminamos estando vacunados lo más rápido posible. Los siguientes 6 meses y los siguientes 3 años, por lo menos, van a ser años diferentes. Vamos a vacunarnos como si fuera la influenza. Vacunación y vacunación y vacunación 3, 4 años hasta que esto se normalice. Propuestas de cada uno para esta primera etapa y para lo que viene después en cuanto a la vacunación. ¿Qué se debe hacer para que más peruanos se vacunen rápido? Vlado, primero tú. Sí, mira, la vacunación tiene, diríamos, toda una cadena de valor, ¿no? Hay una primera parte de valor que depende, pues, de los laboratorios y de los convenios que hagamos para tener. Hoy acaba el presidente, no sé, creo que se enteró que iban a hacer ustedes la pregunta. Acaba el gobierno de decir que ya está en progreso ese tema. Es cierto que tenemos que exigirle a los ministros, a la ministra de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es una persona que conoce de gestión pública, al ministro de Economía y Finanzas, que conoce de gestión pública de hace años, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que conoce, a la ministra Pilar Macetti, que conoce, que le pongan esfuerzo a sus funcionarios abajo, ahí donde nosotros, creo que los 4 de alguna u otra forma sabemos, una trazabilidad. Si es que tú no estás con el chicote dando, tienes que, yo de mi experiencia, y ustedes de repente saben, he trabajado mucho tiempo en el Estado, y las veces que a mí me han requerido para sacar temas adelante, y lo he hecho con rapidez, es porque uno tiene que estar detrás, haciendo que el Estado se mueva. Ahora, con el poder que vamos a tener como congresistas, espero, con esa sabiduría, con ese conocimiento que yo tengo del Estado, fiscalizar para que eso se mueva. Porque como muy bien lo comentas, esto no va a acabar hoy. Esto va a necesitarse desarrollar con mayor amplitud. Lo segundo, que es importante, hay que aprovechar toda la capacidad, hay que poner el hombro todos. La sociedad civil, las iglesias, el sector privado, el Estado. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado tiene ineficiencias, tiene ineficacias, pero es el Estado el que te tiene que vacunar.
Si es el Estado que tiene que vacunar, hay que darle todo el soporte, porque encima, nuevamente, de un gobierno de transición o de un color político, de quien sea el próximo presidente o presidenta del país, esperemos que sea Julio Guzmán, ¿no? Esa es la intención que tenemos todos nosotros. Tenemos claro que hay que trabajar con todos, porque el error que ha habido antes, y acá quiero puntualizar una cosa, el primero que habló de la vacunación es un candidato ahorita al Congreso, hace muchos meses. El primero que debió asegurar los contratos de vacunación fue ese candidato ahora al Congreso. Entonces, ahora que no me vengan a exigirle a un gobierno de transición rapidez. Sí es cierto que hay que exigirle que trabaje en mover todo, pero el error anterior yo creo fue no confiar en el sector privado, no confiar en la sociedad civil, no confiar en el tejido social que a veces tienen organizaciones como las iglesias. Tenemos que aprovechar eso y poner todo el Estado a disposición. Y una cosa, si hay una ineficiencia o una ineficacia en ese proceso, porque es la primera vez que vamos a vacunar con la intensidad que se necesita, a pesar de que somos uno de los primeros países en vacunación de los otros tipos de enfermedades, lo que hay que hacer es tratar de meterle más eficacia a las otras partes del proceso. Es gestión lo que hay que hacer. Muchas gracias, Lau. Alejandro. Mira, coincido en que lo fundamental en el caso de la pandemia es mejorar la capacidad de gestión que tiene el Estado. A mí me parece insólito que a un año de la pandemia todavía no hemos aprendido las lecciones más básicas que nos han dejado la pandemia. O sea, no podemos ni siquiera somos el único país en América del Sur que somos incapaces de proveer oxígeno a los ciudadanos, ¿no? El año pasado en el sector salud se han devuelto recursos, José Ignacio Gustavo Lago, por el valor de 8.000 camas UCI, hemos devuelto plata, ¿no? O sea, la incapacidad de gestión es alucinante. Y esto es culpa evidentemente de Vizcarra, que él no ha tenido la menor capacidad de gestionar a un año de la pandemia cosas tan básicas. En Estados Unidos, cuando apenas se descubrió la pandemia, el gobierno se asoció con el sector privado y mandó a General Motors a producir ventiladores mecánicos, ¿no? Acá en el Perú hemos sido recontra, no hemos querido confiar en el sector privado y lo hemos visto como un enemigo antes que verlo como un aliado. El día de hoy lo seguimos viendo como un enemigo. Es el tema de que no querramos que el sector privado pueda involucrarse en el proceso de vacunación. A mí me parece pura ceguera ideológica. Finalmente, cada vacunado que se pueda vacunar por el sector privado con su dinero es un peso menos sobre los hombros del Estado y una vacuna más que el Estado le puede dar a alguien con mucho menos recursos o mucho más vulnerable, ¿no? Y dicho sea de paso, es un peruano que nos lleva a sumar, a alcanzar la inmunidad de rebaño que todos necesitamos para no contagiarnos ni ser contagiados. Y es una cama UCI menos que se va a necesitar utilizar. O sea, finalmente creo que, y hay cosas, y en eso sí yo aquí tengo que discrepar con Blau, hay cosas que a 2 meses de gestión el presidente Sagasti ya pudo haber solucionado. El tema del oxígeno me sigue pareciendo a mí increíble, ¿no? O sea, eso no te debe tomar más de 1 mes en solucionar. Y una cosa importante con el tema de la pandemia y de la cuarentena en específico, es que la cuarentena no nos va a servir de nada si es que nosotros encerramos 2 semanas a los ciudadanos sin hacer nada en el sistema de salud. La cuarentena finalmente, para lo único que sirve realmente es para ganar tiempo, es para aumentar la capacidad hospitalaria en el momento en el que tú pones a la gente en cuarentena. Si al día 16 levantan la cuarentena, la gente se vuelve a contagiar, ¿no? Necesitamos en este momento un plan para potenciar las camas UCI, para potenciar los ventiladores, para traer oxígeno, para ampliar la capacidad de los hospitales. No un plan, necesitaríamos estar creando hospitales de campaña y no campos de concentración para la gente que está retenida 4 horas y que la detienes en la calle, ¿no? Y necesitaríamos, me parece bien, y en eso sí yo felicito, que el día de hoy se haya anunciado la compra de 20 millones de vacunas adicionales, eso creo que es positivo, suma, estamos bastante tarde, Chile ya va por su 3er lote de vacunas y Perú, digamos, recién no ha recibido ni el primero todavía, cuando de hecho ese paso dicen que se les cayó el pelo del avión. Señores, si a mí me pasa eso, yo mando un avión de la Fuerza Aérea a recoger las vacunas, ¿no? No estoy esperando que me digan si el vuelo comercial puede o no puede traerlas, en fin. Creo que nos falta mucho más proactividad, mucho más capacidad de gestión y mucho más capacidad de iniciativa para no mandar a la gente a encerrarla, sino para salir a cazar el virus. Deberíamos estar haciendo pruebas masivas para identificar a la gente, deberemos ampliar los horarios de atención de los centros comerciales, de los supermercados, ¿no? En vez de achicar el horario en el que la gente puede salir a la calle, deberíamos dejar que si alguien quiere ir al supermercado a la 1 de la mañana y estos atiendan 24 horas para no contagiarse, deberá ser lo más inteligente. O sea, creo que tenemos que pasar de una cuarentena a lo bruta a una cuarentena inteligente, bien pensada, con medidas mucho más evaluadas.
Pero eso tiene como causa que el Estado peruano no recolecta, no procesa y no comparte información, y es un gran elefante a ciegas que toma las decisiones que toma por esas razones, ¿no? De acuerdo, Gustavo. Pero yo los he escuchado y otra vez veo bastantes coincidencias en varios puntos, y la verdad que, como decía José Ignacio hace un rato, es un gusto que haya candidatos de diferentes partidos políticos y de líneas políticas, pero que tienen una postura muy parecida en varios puntos. Veo bastante convergencia en ello. Y saludo eso también, porque de eso se trata la política, ¿no? De eso se trata la política, de ver espacios comunes para sacar adelante el país. Quiero hacerles una pregunta que puede ser trillada y se ha escuchado mucho, pero algunos han mencionado que la empresa privada debería traer vacunas también. Puntualmente, ¿estarían a favor o en contra que lo traigan o no lo traigan? Y si es así, ¿cuáles serían las condiciones que ustedes deberían ponerse para que traigan las vacunas ya una empresa privada? Y bueno, a lo mejor por las aseguradoras un grupo de gente pueda vacunarse, y después de las primeras que llegan al Estado, que también saludamos esa medida, que estos 20 millones que van a venir pueda ser utilizado por las personas que tienen menor acceso. ¿Estarían de acuerdo o solamente el Estado? Claro, por favor. Bueno, yo lo que opino es que, y creo que esa es la línea, creo que en la parte de lo que ha propuesto mi partido, que es que todos debemos poner el hombro, ahí todos nos debemos involucrar. Ahora, ya tiene avanzado el Estado traer las vacunas. Eso tiene que asegurarlo, y acá hay que tener claridad, porque hay que ser también consecuentes cómo lo van a aprovechar los populistas, estos que tratan de desviar la atención para poder crear zozobra e incertidumbre en la población. Hay que ser conscientes. ¿Por qué el Estado tiene que involucrarse? Porque hay vulnerabilidad en nuestra sociedad. Hay que ser conscientes de que cuando tú dices que el privado lo va a traer, la gente automáticamente, la gente común y corriente, automáticamente, ¿qué piensa? Que se lo van a vender. ¿Y qué piensa cuando se lo vende el privado? Piensan que es un negocio. Así es, esa es la realidad. Yo tengo una ideología de centro, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay que atender ese contexto de realidad que tenemos en nuestro pensar ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Estado tiene que involucrarse, y tiene que ser el primero en involucrarse. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho. La salud es algo que debe resguardar el Estado. Y en ese contexto tiene que dar todo el desarrollo para dar la accesibilidad, la cobertura y la calidad de la vacuna que se necesita. Porque el Estado tiene que ser el primero. Pero sí, el Estado, de lo que valida el Estado, de lo que aprueba el Estado, el privado se quiere involucrar para... Creo que no debemos cerrarle la puerta al privado. Muy bien, hay que aplaudir esa lógica. Pero recuerden muy bien, una cosa es el rol subsidiario del Estado, y otra cosa es que el Estado frene el rol que puede tener el privado en este contexto. Esta es una guerra que estamos viviendo, y tenemos que aprovechar todas las capacidades y todos los recursos que tiene la nación. Si no lo vemos así, no tenemos un rol estadista, y ahí es donde tenemos que generar un cambio en la política de nuestro país. Porque sería fácil decir que no entre el privado, porque el privado tampoco. O también irse al otro extremo, que todo lo haga el Estado. Porque vemos, y acá coincidimos creo todos, el Estado no tiene todas las capacidades, tiene varios fallos del Estado. Y en ese contexto, sí vale la pena ir por una aproximación del mercado. Pero creo que la responsabilidad para atender la vulnerabilidad social que tiene hoy el país es que el Estado haga su mejor labor. Y para poder hacer esa mejor labor, use ciertas capacidades del privado para complementar, claro, lo tiene que hacer. ¿O acaso no se puede trabajar la distribución con ayuda privada? Sí se puede. O sea, no solamente es la venta, no lo vemos solamente en ese punto. Hay diferentes partes de toda la cadena de valor, claro, donde el privado, la sociedad civil, la iglesia puede colaborar. Ahí es donde tenemos que poner la pauta de este enfoque de desarrollo que tenemos que proporcionarle al país. Bueno, Alejandro.
Una cosa interesante que se hizo durante la primera etapa de la pandemia con respecto a los hospitales privados, por ejemplo, es que el Estado le reembolsaba a los hospitales privados hasta un cierto monto de lo que habían gastado en atender a pacientes que no eran necesariamente asegurados o que caían a los hospitales privados en medio del colapso de los hospitales públicos. Creo que en esta circunstancia, con respecto a la vacunación, se podría aplicar un esquema similar. Digamos, si bien el sector privado podría contribuir muchísimo a gestionarla, a traer mejor las vacunas, a, por ejemplo, a garantizar cadenas de frío, podría ser mucho más eficiente al momento de administrarlas. Evidentemente, si eso puede tener un costo, quizás el Estado pueda subsidiar ese costo o reembolsarlo posteriormente a quienes deseen acceder a él. Igual no me parece mal per se que las personas que puedan pagar su vacuna la paguen, digamos, quienes puedan pagarlo, no deberían tampoco ser subsidiadas por el Estado, ¿no? Finalmente, quien no pueda pagarlo, se la puede administrar el Estado, se la puede administrar un privado, y cuando se le administra un privado, el Estado le reembolsa ese dinero, ¿no? Eso por un lado, porque finalmente, como dijo Vlado, yo coincido, tenemos que utilizar todos los recursos de la nación. Este es un problema nacional, es una crisis nacional gravísima, que está afectando nuestra economía, está afectando nuestro sistema sanitario, o sea, es una guerra, es una suerte de guerra en la que tenemos que usar todos los recursos a nuestra disposición. El Estado evidentemente no está en capacidad de afrontar este asunto por sí solo, eso está clarísimo, ¿no? Y finalmente también, como decía antes, cada persona que pueda pagar su propia vacuna es un gasto y una carga menos sobre los hombros del Estado. Es una vacuna más que el Estado le puede dar a una persona en mayores condiciones de vulnerabilidad, y es un peruano que va a necesitar una cama UCI menos, y es un peruano que va a contribuir a llegar al 70% de inmunidad que necesitamos. Entonces, yo en ese sentido sí coincido y creo que podrá aplicarse este esquema de reembolso cuando lo apliquen los privados, por ejemplo, podría funcionar, ¿no? Aquí lo interesante es que el diablo está en los detalles, ustedes lo saben bien porque saben de gestión pública o de política pública. Es interesante la distinción entre el Estado primero y luego el privado ayudando, o el Estado dejando que el privado asuma un rol más protagónico, ¿no? Porque él, digamos, se sabe no eficiente, ¿no? Porque el ejemplo de Vlado es muy interesante. Tú dices, ya, el Estado las compra y el privado las distribuye. Mientras que el ejemplo de Alejandro es, dejen que el privado las compre, pero el Estado subsidia. Es decir, ya de una vez utiliza la máquina privada que funciona bien, ¿no? De tal manera que lleguen al país las vacunas. Son dos enfoques que, si bien es cierto, parecen, se parecen, son similares, ¿no? Ponen la carga una en un costado y otra en otro costado. Y siempre va a ser un debate, ojo, siempre va a ser un dilema, digamos, ¿qué tanto involucramos al privado en aquellos servicios que deberían ser públicos? Estamos de acuerdo que hay muchas lógicas del mercado que no necesariamente se aplican de manera, digamos, idónea, pues, digamos, en una situación, en un país donde hay poblaciones vulnerables. Pero volvemos a lo mismo que usted lo ha mencionado, falta confianza. Si hubiera confianza, en algunas cosas el privado haría su trabajo con el Estado, digamos, acompañándolo, y en otras cosas el Estado lo haría con la ayuda del privado. Y elegirías dónde es mejor que uno u otro funcionan, ¿no es cierto? Porque funcionan bien, lo hagan bien. Pero si no hay confianza, ni siquiera lo dialogas. Y lo que estamos teniendo hace muchos años es un Estado que lamentablemente ha monopolizado muchos de estos servicios y lo ha hecho mal. Y un privado que se ha puesto a un costado y que efectivamente cuando entra lo que busca a veces, y es verdad, es ganar, ¿no? Y entonces cuando tú tienes un privado que no se integra a este proyecto de país, terminan pasando estas cosas, se rompen las relaciones entre dos actores que son básicos. No tenemos todo el tiempo del mundo, digamos, pero a ver, hay un tema muy importante aquí, que es el de la representación. Ahora sí vamos a ver qué es lo que ustedes van a hacer ya en su función legislativa, porque finalmente la reactivación económica y el proceso de vacunación de alguna forma van a caer un poco más en el Poder Ejecutivo. Pero hay una reforma que ha estado pendiente porque, si bien es cierto, se hicieron algunas cosas, se quedó incompleta. Es la reforma política, la famosa reforma política. Y dentro de esa reforma política hay un tema clave, y es que los congresistas realmente representen a los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan representados por los congresistas, y que eso sea una relación directa, esto que mencionaba Vlado, un real contrato social que hoy día no existe, la verdad. Sus propuestas, y empezamos por Alejandro, para esta reforma política, de los políticos, ¿cómo lo hacemos? Mira, yo si algo he podido ver estos últimos 5 años es que el Perú, que es este país que ha estado en piloto automático, cuya economía ha hecho su parte y que el Estado no ha ido al mismo ritmo,
el problema del Estado, en gran medida, lo que han mostrado estos 5 años es que es un problema político, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar tanto en la presidencia del Consejo de Ministros como en el Congreso. Cuando estaba en la PCM, lo único que se hablaba era en qué momento vacan al presidente. Cuando estaba en el Congreso, lo único que se hablaba era en qué momento el presidente disuelve el Congreso, ¿no? El problema es político y necesitamos mejorar los incentivos políticos, necesitamos mejorar las instituciones políticas. Yo creo que sí, la Constitución requiere profundos cambios, pero los cambios en los capítulos en los que ha funcionado mal, en el capítulo institucional, en el capítulo político, el capítulo económico, dejémoslo donde está porque ha funcionado muy bien, pero hay ciertas cosas en la Constitución en materia política que no funcionan. Y yo tengo 4 propuestas muy claras para poder mejorar la calidad de la representación en el Perú y los incentivos bajo los cuales los políticos tienen incentivos para rendirle cuentas a la gente y estar en constante contacto con la calle. La primera es que yo estoy proponiendo abiertamente la creación de distritos electorales uninominales, ¿no? Esto se ha debatido mucho a lo largo del tiempo, funciona en otros países, yo creo que podría funcionar en el Perú. En Lima tenemos 33 representantes. ¿Quién sabe cuál es el representante que resuelve sus problemas, ¿no? ¿Cuándo los 33 de Lima velan por el problema del medio ambiente, el transporte, la inseguridad en Lima? Se preocupan por si van a vacar al presidente, si van a regresar la ONP, desfalcar el Estado. No están preocupados con los problemas de los ciudadanos de Lima. Si los limeños supiéramos bien clarito, de acuerdo a una división demográfica de la ciudad en 33, por ejemplo, y yo supiera bien claro quién es mi congresista y a quién le tengo que pedir cuentas, esa relación sería mucho más fuerte y el representante estaría mucho más vinculado con lo que a mí me interesa y con resolver mis problemas. Eso primero. Segunda reforma, la bicameralidad. Creo que es importantísimo regresar a la bicameralidad. En el Perú, digamos, es mucho más difícil pasar leyes demagógicas y populistas por 2 cámaras que pasarlas por una cámara. La lógica de la unicameralidad del 90 era acelerar las cosas, porque necesitamos reformas económicas, necesitamos reformas antiterrorismo, la lógica era ir rápido. Hoy día, 30 años después, la lógica es necesitamos mayor reflexión, mayor análisis para aprobar las leyes. Entonces, volver a la bicameralidad es importante. Se le critica a la bicameralidad que es más burocracia, más gasto. Mentira. El Parlamento unicameral del año 90 tenía 240 legisladores entre senadores y diputados, 180 diputados, 60 senadores, y costaba 140 millones de soles. El Parlamento de hoy cuesta más de 500 millones de soles y solamente tiene 130 parlamentarios. Dicho sea de paso, Ecuador, Bolivia y Chile, todos países con menos población que Perú, tienen más congresistas que nosotros. O sea, además estamos subrepresentados. Entonces la bicameralidad es fundamental. Tercera reforma, el voto voluntario. El voto voluntario es importantísimo. En el Perú los partidos políticos sienten que tienen un pedazo de la torta asegurada. Que es fácil, puedes pasar al 5% si la gente decide en la cola que marque el pescado, de repente ahí por champa logramos hacer que yo salga elegido, ¿no? Y cuando los partidos políticos, si el voto fuese voluntario, tuviesen que convencernos a los ciudadanos de levantarnos un domingo para ir a votar por ellos, seguramente su capacidad de convencimiento, de comunicación, de organización, de movilización, sería mucho más potente. Y la lógica de salir a convencer al ciudadano en lugar de que el ciudadano tenga que ir por default a votar por ellos, cambiaría mucho la calidad de la política. Y por último, la última razón que estoy planteando es la renovación por mitades del Congreso. Estos últimos años hemos visto pasmados cómo las peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo han terminado en vacancias, en disoluciones, y finalmente lo que ha ocurrido es que los ciudadanos hemos visto plasmados cómo no podíamos hacer nada frente a este constante enfrentamiento, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de a mitad de periodo de decir, señor, ¿le damos a usted la mayoría o no le damos la mayoría en el Parlamento? ¿No? Seguramente se hubieran podido canalizar por vías más institucionales las enormes cajas de Pandora que hemos ido desatando estos últimos años debido a la crisis política. Esas son algunas de las 4 ideas que yo quiero dejar, que quiero llevar al Congreso y espero poder llevarlas adelante, ¿no? Gracias, Alejandro. Vlado. Bueno, mi prioridad es la universidad pública, ¿no? Pero dada la pregunta, voy a guiarme de lo que dice el plan de gobierno. El plan de gobierno, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde están estos representantes que han generado poca credibilidad y desconfianza en la población? En el poder legislativo, en el poder ejecutivo, y ahí podemos hablar del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, y también en la representación que tenemos que atacar ahí tenemos que atacar, mejorar las condiciones del poder judicial, para que no se repitan los cuellos blancos. El Congreso, el problema no es el Congreso
El Congreso es una buena institución y necesitamos un Congreso del Bicentenario. Y ojalá que podamos entrar yo y Alejandro, que tenemos bastantes coincidencias, para mejorar y adecentar el Congreso, la probidad. Yo no tengo ningún antecedente penal, policial ni judicial. No tengo ningún procedimiento administrativo en mi vida, ningún procedimiento penal en mi vida, ninguna acusación fiscal en mi vida. Y teniendo más de 18 años de estando en el sector público. Probidad. La gente tiene que llevar probidad al Congreso. Porque si pone un comepollos, un robacables, un corrupto, un populista, no lo vamos a cambiar. Congreso. Y ahí el ejemplo está la Comisión de Ética. Mira lo que han hecho esta semana con Daniel Olivares y Alberto Belón. De una payasada, pues. Las personas que más han sacado el ancho por la generación bicentenario en épocas de hacer política, son acusadas, teniendo 50 castos. Es más, un congresista de APP el día de la marcha estaba tomando en Loreto. Y era vocero de su partido. O sea, y a él no lo han investigado, y a él no lo han metido a ética. Pero bueno, Congreso. Y la Comisión de Ética tiene que ser de personas externas. Hay un proyecto presentado por la bancada morada, antes del proceso electoral, para cambiar la Comisión de Ética. Y sea más independiente de los otorongos, que no quieren comerse entre ellos mismos, sino que actúan por indicación de sus jefes en contiendas electorales. Congreso. Y luego en el Ejecutivo, hablando del Ejecutivo en general, nacional, regional y local, ahí dos líneas tiene el partido. Fortalecer el papel de la Contraloría General de la República y llevarlo a organismo técnico especializado, la Autoridad Nacional de Transparencia, porque la transparencia es la que debe generar, diríamos, una medida disuasiva para ir contra la corrupción. Pero en ese contexto, ¿no? En ese contexto tenemos que fortalecer la capacidad política, esa forma de desarrollo de cultura democrática, y apostar por jóvenes o por nuevos políticos, como estamos ahorita en este momento discutiendo yo y Alejandro, y que tenemos coincidencia. En la parte política en Lima, que es la parte que me toca a mí, diríamos directamente, ahí tenemos una coincidencia que no sabía que Alejandro tenía, sino que yo voy a hablar también pienso en la representación, que tiene que ver en Lima. Creo que ahí coincidimos, la representación está mal, la representación política de los congresistas en Lima está mal. Yo reconozco las Limas, está la Lima Norte, la Lima Sur, la Lima Este, la Lima Centro. Esos tienen que volverse de repente distritos uninominales. Y ahí trabajar. No lo vamos a hacer distrito por distrito, Alejandro. Seguro lo discutiremos si entramos al Congreso. Porque Santa María no le vas a dar la misma representación que Jesús María y la misma representación que San Juan de Lurigancho. Pero sí creo que estamos en la misma línea. Y la bicameralidad, te la compro. ¿Dónde firmo? Si lo presentas tú o lo presento yo. Firmamos juntos si quieres. Sí creo en esas cosas. Y la renovación también, porque pueden voltearse en cualquier momento los intereses personales. Ahí están los Acuña, los Pepe Luna, que todos han sido intereses personales. Por eso yo me he metido a ser un defensor de la universidad pública. Porque por la culpa de ellos se han dedicado a tumbársela a su dedo, a no querer la reforma universitaria y a minimizar las condiciones para el desarrollo de la universidad pública. Y entonces no es posible eso. Esos malos congresistas no deben volver al Congreso. Entonces, en esa línea, creo que sí hay posibilidad de trabajar juntos por el país. Y yo me quedo con esa reflexión. La reforma política va a darse si es que hay cambio de los políticos. ¿Y quién pone a los políticos en el poder? La población. Y la población tiene que informarse. Y agradezco de estar en este programa porque de eso se ha tratado la lógica en la que estamos nosotros abordando. Y no he tenido que tirarme un puyazo con Alejandro para dar una visión de lo que queremos hacia el país. Podemos tener nuestras diferencias, pero lo que está de por medio es el bien común. Es el respeto de tener ciudadanos de verdad, como dice Julio Guzmán, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades y con las mismas oportunidades. Eso es lo que quiere la gente. Y reducir toda la desigualdad. Eso es hacer política. Así es. Y con esas reflexiones y con las reflexiones de Alejandro, que han sido propuestas definitivamente muy concretas, vamos a dar por terminado este diálogo, esta conversación, para seguir avanzando, porque definitivamente en este programa, como ustedes saben, vamos a tener candidatos al Congreso de muchas bancadas, bueno, muchos partidos más bien ahora,
y vamos a ver efectivamente cuáles son sus propuestas, si tienen una visión de país. Habrán entrevistas en las que sean un poco más diálogo como esta, otras que sean más un debate, pero siempre con la idea de buscar candidatos que, como tú bien dijiste, Vlado, cambien esta forma de hacer política. Estoy seguro que ustedes dos representan de alguna forma ese cambio. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro y Vlado, en esta primera edición de Tu Candidato 2021, y seguramente nos vamos a ver más adelante y ojalá que los veamos en el Congreso representándonos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Ignacio, Gustavo y Vlado. Gracias a ustedes. Gusto, Alejandro. Mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Ignacio. Gracias, muchas gracias. Y nos vamos a una pausa rapidito y regresamos con Gustavo para cerrar el programa. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Hola nuevamente aquí en Tu Candidato 2021 para esta última parte del programa. Gracias por estar con nosotros. Este programa se transmite en varias regiones del país a través de la red de comunicación regional. Gustavo, tus palabras finales, ¿cómo viste este primer programa, este primer debate, este primer diálogo? Mira, primero, rescatar lo que dije hace un momento. Hay muchas coincidencias cuando las personas son alturadas, letradas, con estudios, y cuando ponen por delante los intereses del país, las diferencias van dejándose de lado, si te das cuenta. Eso es lo que el primer programa, el primer mensaje que hemos dado es eso. Creo que esto es importante. Y otro mensaje es, y seguramente no dio el tiempo con estos chicos, pero con estas dos personas, dos futuros candidatos, y bueno, son candidatos, ojalá, si así el voto popular les da, sean sean congresistas, perdón, es el tema de la reforma de los partidos políticos. Creo que es una gran oportunidad del país, porque muchos partidos desaparecerán, y no porque desaparezcan, sino porque hay que tener partidos realmente sólidos, institucionalizados, con buena formación, para que tengamos mejores políticos. Creo yo que eso es vital. Me deja como mensaje también este programa eso. De acuerdo, sí, yo coincido contigo y efectivamente confianza, cambio en la forma de hacer política y definitivamente mucha información. Espero que ustedes que han estado con nosotros hoy día se hayan llevado ideas, propuestas, información para poder no solamente elegirlos a ellos, porque estos pueden ser no sus candidatos, porque están en otra región y no van a votar por ellos, sino también para ver más o menos cómo debería ser el perfil del candidato que tú estás buscando en tu región. Un Alejandro, un Vlado, son ejemplos de personas que pueden tener diferencias ideológicas, como nos dice Gustavo, pero que son personas por las cuales uno podría apostar. ¿Qué candidato cumple ese perfil en tu región? Está bien formado, sabe del Estado, tiene buenas ideas, comunica bien. Piensa en eso y definitivamente acompáñanos en la siguiente edición de este programa Tu Candidato 2021. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.